Algunos temas políticos de coyuntura para comentar a esta hora, amable audiencia, con Franco Romero Loaiza, quien es asambleísta por la provincia del Oro en representación del Partido Social Cristiano. Asambleísta, bienvenido, ¿cómo le va? Encantado, Fabricio. Empecemos tal vez por el tema político de coyuntura, porque todavía para muchos no está clara la situación, no jurídica, pero sí política del asambleísta Clever Jiménez. Hoy, por ejemplo, en una nota precedente, su alterno, Milton Gualán, se presentó, participó de una sesión de la Comisión de Soberanía que integra a Clever Jiménez, presentó una excusa de Clever Jiménez, quien sigue señalando que es asambleísta en funciones. Hay quienes piensan que con la sentencia ejecutoriada automáticamente dejó de ser legislador. A su juicio, la Asamblea debería pronunciarse sobre este tema de forma institucional a través de una decisión del Pleno. Naturalmente debe hacerlo, es urgente de que lo haga. El tema es político y es jurídico a la vez. Aquí los jueces que han sentenciado a Clever Jiménez a 18 meses de encarcelamiento, de privación de la libertad, han fallado todos, hasta la última jueza Blasio de la Corte Nacional de Justicia, porque se ha violentado la institución de la inmunidad parlamentaria de que gozamos todos los legisladores, no solamente en este país, sino en la mayoría de los países del mundo que viven en regímenes democráticos. ¿Se refiere porque no le pidieron autorización a la función legislativa para enjuiciar penalmente al asambleísta Jiménez? Porque es difícil determinar, es muy subjetivo determinar cuándo el legislador ha cometido una infracción dentro o fuera de sus funciones, que es lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, en este caso, lo que tenía que hacer el juez que inició el proceso es solicitar a la presidencia de la Asamblea Nacional el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, motivando la misma, la solicitud. Todas las solicitudes, todas las acciones tienen que ser motivadas y con pruebas, para que entonces nosotros tengamos los elementos de juicio necesarios para votar a favor o en contra del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Al no cumplir con esa solemnidad, uno podría pensar que la sentencia contra el asambleísta Jiménez es inconstitucional. Es inconstitucional, es ilegal, es nula. Por eso me parece bien que haya tomado la iniciativa Clever de presentar una excusa para que actúe su alterno mientras se dilucida este asunto. Y este tema debería, insisto, la sentencia y una resolución ser emitida por el Pleno de la Asamblea. A mí me parece. Eso le haría muy bien a la democracia, le haría muy bien a la función legislativa y también al presidente de la República y al pueblo ecuatoriano en general, que lo que quiere es trabajar y vivir en paz y tranquilidad. ¿Hace falta ese pronunciamiento expreso del Pleno de la Asamblea cuando hay una sentencia en firme ejecutoriada por parte de la Administración de Justicia? Si nosotros la consideramos nula, improcedente, violatoria del debido proceso, lógicamente hace falta un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado ecuatoriano. Ahora, usted ha sido varias veces legislador de la República. Me parece que la primera vez que usted llegó al Parlamento ecuatoriano fue en el año 1994. Corrígeme si estoy equivocado. Como el 10 de agosto. Exacto, diputado de la provincia miércoles por la Izquierda Democrática. Recuerdo claramente aquello, varias veces legislador. ¿Es complejo de alguna manera el principio de la inmunidad parlamentaria, la aplicación de la inmunidad parlamentaria? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta qué punto el asambleísta es o no responsable o irresponsable de las opiniones, no de los votos, que también dice la Constitución, de las opiniones que emite en el ejercicio de su cargo? ¿Solamente se circunscribe aquí en el Pleno? ¿Fuera de él? ¿Se relaciona con cuestiones legislativas? ¿Qué pasa con las injurias o calumnias? ¿Hasta dónde debe llegar ese principio de inmunidad, que me parece es la discusión de fondo, asambleísta Romero? Sí, yo ya dije antes en esta entrevista que desafortunadamente el tema se lo ha tratado tanto dentro de la Constitución como de la Ley Orgánica de la Función Legislativa desde un punto de vista muy subjetivo. Para mí la ley tiene que ser muy objetiva, así como es el tema de la materia penal, tiene que ser sumamente objetivo. Por eso tuvimos también discrepancias con la mayoría en el asunto de la mala práctica profesional, porque habían 13 palabras ahí que finalizaban un artículo, un inciso, en donde precisamente habían cosas que decía siempre que sea innecesaria, etcétera. Es decir, cuestiones que no se pueden definir claramente. Entonces, en este caso, si un legislador
comete un crimen, matando a otra persona, a otro ser humano, igual debería el juez que lo va a juzgar, en este caso tenemos fuero de corte, sería la Corte Suprema de Justicia, que ahora es Corte Nacional de Justicia, tendría que pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria porque eso dice la ley. Es decir, no se puede obviar esa situación. Pero esta discusión seguramente va a seguir. ¿Hasta dónde está el alcance de la inmunidad? Sí, porque es muy difícil determinar hasta dónde tengo inmunidad y desde dónde no tengo inmunidad. Entonces el tema es, hay que cortar por lo sano, ¿no? Y pedir el levantamiento de la inmunidad. En este caso, imagínese usted, con tremenda mayoría del movimiento oficialista, tenga usted la certeza de que se hubiese levantado la inmunidad parlamentaria de Jiménez. Hablemos de temas comerciales y de temas económicos. Usted es legislador de la provincia del Oro, un sector del país caracterizado por la gran producción agrícola, particularmente de banano, pero también de otros productos. ¿Cómo ve usted todo el entorno que ahora mismo se está manejando respecto de un posible acuerdo comercial con los europeos? Ahora estaría este acuerdo en ciernes, ha concluido la semana anterior la segunda ronda de negociaciones. Se habla de que este año se podría o se debería consolidar ese acuerdo con los europeos. Fabricio, déjame decirte que yo estoy completamente de acuerdo con el presidente de la República en el sentido en que no se debería firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, porque los tratados de libre comercio son tan amplios que terminan perjudicando al país más débil desde el punto de vista económico, social y geopolítico inclusive. Entonces, eso está bien que haya sostenido el presidente de la República y haya logrado mantener hasta ahora. Pero el acuerdo comercial sí hay que firmarlo, y hay que firmarlo urgentemente, porque tenemos una serie de desventajas en este momento. Por ejemplo, entre Ecuador y Colombia. Colombia es nuestro competidor en banano. En el 2009 pagábamos 173 euros por tonelada métrica de banano que llegaba al continente europeo, tanto con los colombianos como ecuatorianos. Ahora nosotros estamos pagando 133 euros porque sí ha habido un desgravamen, pero los colombianos pagan solamente 75. Porque los colombianos tienen un acuerdo comercial con los europeos. Entonces, esto perjudica una barbaridad. Somos menos competitivos que los colombianos en términos ya absolutos. Que los colombianos, que los costarricenses, que todos los demás países productores y exportadores de banano. Hemos perdido el 26% del mercado europeo. Eso significa que hemos perdido la venta de lo que producen 50.000 hectáreas de banano, de lo que producen 2.000 productores con fincas de 25 hectáreas cada una. Entonces estamos con un impacto social tremendo porque estamos perdiendo nosotros plazas de trabajo. 40.000 trabajadores agrícolas han dejado de trabajar. Eso afecta a 240.000 personas, 28.000 trabajadores que laboran en las empacadoras que embalan la fruta para la exportación. Eso se representa también 80.000 personas que dependen de estos trabajadores, 1.100 estibadores en los puertos. Se verían afectados trabajadores y empleados de cartoneras, plásticos, insumos, fertilizantes, fumigadoras. Total de afectados 340.000 personas. Eso no puede suceder en un país como el nuestro, en donde precisamente lo que más falta hace plazas de trabajo y empleo. ¿Esas cifras que usted nos ha señalado son cifras nacionales oficiales, o solamente de la provincia del Oro? No, esto es nacional. Son cifras nacionales, pero ya habla de una crisis en el sector. Y solamente estamos hablando de banano. No hablamos del atún, del camarón, de las flores, del brócoli. Tiene que saber usted y los televidentes que nosotros en el Oro particularmente producimos el 70% de la exportación de camarón de todo el país. Y ahí tenemos otro problema, más todavía con el camarón, porque los europeos exigen generalmente que el camarón sea exportado con cabeza. Al resto del mundo exportamos solo cola, pero Europa exige con cabeza. Eso significa que el productor camaronero gana casi el 30% en peso más que exportarlo en cola.
Y naturalmente es un valor agregado porque hay que darle otro tratamiento al momento de la cosecha, el embalaje, el tratamiento en la planta, etcétera, etcétera. Entonces, ese valor agregado genera plazas de trabajo también y de empleo también. Entonces, eso debe tomar en cuenta el presidente de la República, deben tomar en cuenta los negociadores y acelerar la firma de este acuerdo comercial con el que yo estoy también, valga la redundancia, de acuerdo con el presidente de la República. ¿Tiene que ser este año la suscripción de este acuerdo? Tiene que hacérselo inmediatamente, ayer diría yo. No mañana. No mañana. Gracias, asambleísta, por su tiempo, por su gentileza. Encantado, buenas tardes. Gracias a Franco Romero Loaiza, asambleísta social cristiano por la provincia del Oro, con dos temas de absoluta coyuntura: el político, el caso de Clever Jiménez; el económico, la posibilidad de un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, y nos ha esbozado cifras reveladoras sobre la realidad del sector agrícola acá en el Ecuador, lo que pasa con el banano a nivel nacional y, por cierto, la expectativa de este entendimiento con los europeos. Pausa.